Hola amigos, otra semana, otro video. Antes que nada quería comentarles cómo es el tema de la portada. Este robot no es un Eva. Pero antes de que se vayan me dejen el nivel de retención por el piso. Déjenme mostrarles algo. ¿Ven? Es muy parecido a un Eva. Los materiales son bastante fáciles y comunes de conseguir y con unas pequeñas modificaciones pueden hacerlo sin problema. Habría que sacarle las alas, no hacerle la mochila de la espalda, pero es muy parecido a un Eva y da bastante bien el tipo. Por eso es más que nada la portada. Así que bueno, aclarado eso, podrían hacer su propio intento y ver si les sale. Y nada, arranquemos con el video, ¿sí? Vamos. Con el avance de las nuevas tecnologías, las Fuerzas Armadas de todo el mundo se vieron obligadas a incorporar mechas. Estos hacían a los soldados más grandes, más fuertes, más rápidos, más blindados y con manejo de armas más poderosas. Con estas ventajas fueron convirtiéndose en indispensables. Los llamaron AMIB, armadura mecanizada, infantería blindada. Sin embargo, los altos costos de producirlos permitió solo un bajo número de ellos entre su arsenal. Por esa razón, los soldados que pilotearan tales máquinas debían estar muy bien seleccionados, los mejores entre los mejores. Un Top Gun de mechas. Imagina subir a tu AMIB. Encajas tu cuerpo en un traje comando que ajusta perfectamente a ti. Echas las conexiones, reabres tus ojos y el mundo alrededor tuyo se ha empequeñecido. Los auxiliares con los que tomabas mate hace 5 minutos ahora no te llegan a los tobillos. Nunca olvidarás esa sensación de poder. Con el arsenal a tope, el AMIB se vuelve prácticamente invulnerable. Es así como el AMIB se convirtió en el arma absolutamente necesaria y la punta de lanza más poderosa con la que cuentan las Fuerzas Armadas de todo el mundo. El Pendenciero 5 es el último modelo de su tipo y el primero en incorporar alas. De hecho, se piensa que llamarlo infantería ya constituye un error. ¿En qué categoría debería entrar? Déjamelo en los comentarios. Marcos Calleja pilotea por primera vez su Pendenciero 5 en combate. Lo ha llamado Gatica como el gran boxeador. Todas las simulaciones y ejercicios no han servido para que en este momento controle la adrenalina que le llena el cuerpo. Junto a su pelotón avanzan por la ciudad desierta de gente que ya se guarda en los refugios. Los húsares de 4 brazos han invadido la ciudad. Deben detectarlos y eliminarlos. Edificio a edificio van tomando posición hasta que los ven. Sin usar la radio, se hacen gestos para determinar la mejor estrategia a seguir sin ser detectados. Las 4 bestias mecánicas los mean todos sin saber que pronto serán atacados por la fuerza más poderosa. Se escucha la orden y Marcos abre fuego. Las ojivas de 8 kilos cada una salen disparadas una tras otra para hacer blanco en los invasores. Marcos grita, liberando la presión. Su dedo transpira en el gatillo y no lo duda. Junto a sus compañeros avanza contra los aturdidos invasores y de un salto cae sobre el más cercano. Ese combate se decidirá cuerpo a cuerpo, golpe a golpe. Espero que te haya gustado el video. Suscríbete si es la primera vez que pasas por mi canal y compartíselo a alguien si es que a este le puede llegar a gustar.
quiero además recomendarte un canal amigo que hace unos videos muy geniales. Se llama Making Craft Sci-Fi y les dejo el enlace al final del video. Suscríbanse a su canal también, así ampliamos la red y hacemos que este hobby llegue a todos lados en nuestro propio idioma, en español. Nos vemos en un próximo video. Chao.